Bienvenidos nuevamente. Como les anticipaba, estamos en la compañía de Nico Onischuk. Nico, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo bienvenido, estás? mi querido vecino Nico. Estaba sacando unas cuentas cuando yo me mudé al barrio y pasé a vivir en la casa del lado de tus viejos. Perdón por la nota personal. Vos tenías 17 años, todavía no te habías ido a estudiar. Era un pequeño. Estabas seguramente terminando el secundario allí, pensando en la bajada y la posbajada y esas cosas. Cosa que no hice. ¿Que no hiciste? No. Bien, bien, Nico, bien, bien. ¿Y te fuiste a estudiar a La Plata? Me fui a estudiar a La Plata, sí. ¿Y estudiaste esto, comunicación audiovisual? Estudié en comunicación audiovisual o artes audiovisuales. Uh-huh. ¿Sí? La historia empieza un poco antes, ¿no? Digamos, acá, en las raíces, en La Pampa. Ok. Empecemos por ahí. Por ahí vengo de una familia donde mi madre es profesora de inglés, mi padre siempre relacionado con el sonido y la iluminación. Y la música, claramente. Y la música. Y me insistían con esta cuestión de la música en un momento. Y yo intentaba y pasaba por todos los instrumentos musicales y no tengo un oído muy afinado. ¿Ah, no? Y más o menos. Pero bueno, iba atravesando de alguna manera los instrumentos y a poco, a martillazos, fui aprendiendo algunas cositas, ¿no? Musicales. Pero bueno, tampoco querían que estudiara música y en ese sentido empecé a hacer un curso de fotografía con Ricardo Echaniz. Uh-huh. Y Santiago también. Hice un curso de fotografía, a mí me gustaba el cine, de alguna manera iba recurrentemente a la sala. Obviamente desde una mirada bastante ingenua y industrial, ¿no? Lo que uno consume diariamente. Por ahí Ricardo y Santiago sí me dieron como un despertar de una visión artística como de otro lugar con la fotografía. Pero bueno, era foto fija, era trabajar la imagen sin movimiento de alguna manera. Y cuando me decidí, bueno, sí, me fui a La Plata, trabajé un año aquí porque mis padres en ese momento no podían mandarme, entonces trabajé un año ahorrando dinero y ahí, bueno, me pude ir y arranqué una carrera que realmente en ese momento en La Plata era llegar a un lugar y que te choqueé de alguna manera, porque Bellas Artes en ese momento, la carrera se cursaba en un ex distrito militar, un edificio, en el cual era muy raro porque no había presupuesto, las cortinas eran de bolsas, bueno, el edificio era deplorable, no estaba en buenas condiciones y la verdad que digamos, uno se imagina toda esta cuestión técnica cuando piensa en cine, ¿no? Y de a poco, cuando vas conociendo a los profesores y al alumnado, vas entendiendo que por ahí el lenguaje audiovisual pasa más por la teoría, de alguna manera, ¿no? Incorporar este ABC nuevo, ¿no? Este lenguaje y que quizás las herramientas son un recurso para expresar lo que uno siente o poder instalar ese punto de vista de lo que uno quiere contar, ¿no? Pero también es una metáfora muy argentina, digamos, una escuela de cine sin recursos. Me hiciste acordar inmediatamente a la película del Rey de Sorín, ¿no? Una película que precisamente habla de eso, de la utopía que es hacer cine en Argentina, o que era al menos, porque hasta hace relativamente poco tiempo se había establecido un sistema bastante potable para hacer cine, ¿no? Con el Inca y demás, sí, que ahora está medio que tambaleando. Sí, no nos olvidemos que en la época de la dictadura, digamos, Bellas Artes, un montón de carreras de Bellas Artes fueron cerradas en esa época. Entonces, la reapertura de la carrera de cine en Bellas Artes es en el año, si no me equivoco, 92-93. Lo cual lleva un proceso dentro de la formación y la contemplación del plan de estudios y reincorporarse de nuevo en lo académico lleva un tiempo bastante grande, hasta que hoy en día la universidad y la Facultad de Artes Audiovisuales cada año tiene más inscriptos y por suerte tiene unos estudios maravillosos y está cada día creciendo más, ¿no?
ya en alguna otra ocasión en este programa hemos hablado de esto, de que hay muchos chicos estudiando cine, lo cual por un lado parece un poco utópico, porque en realidad es un arte muy caro el cine, o sea, digamos, no es una cosa que vos escribas una canción y ya está. Necesitas una gran cantidad de recursos, además del conocimiento técnico y demás. ¿Vos te definís a vos mismo como un artista? Trato de definirme como un trabajador del arte, de alguna manera. No sé, la palabra artista, no sé, siempre la veo en crisis, ¿no? Pero, digamos, esta cuestión del cine y el cine como una mirada o como un lugar hiperelitista, de alguna manera lo comparto, pero también tendríamos que ir a la definición de cine y qué tomamos como el concepto de cine, ¿no? Si estamos tomando la cuestión técnica del proyector y de la cámara de 35 milímetros y el ritual de una sala donde los espectadores van, o si el cine se transformó a otra cosa, ¿no? Si ha tenido otra liberación o se ha ido hacia otros lugares. Entonces, siempre, digamos, desde la teoría audiovisual, a lo largo de los años se ha estudiado esta cuestión, que obviamente nace de la práctica, ¿no? La práctica llevó a que necesariamente se necesite construir un lenguaje que tenga que ver con ir descubriendo y deconstruyendo las herramientas del cine. Y eso de alguna manera nos lleva a pensar en los distintos dispositivos o en las distintas técnicas que fueron apareciendo a lo largo de la historia del cine en este momento. Entonces por ahí me posiciono desde ese lugar y me pregunto muchas veces qué es el cine o no. Entonces desde ahí por ahí viene el corrimiento a decir, bueno, empezamos a trabajar con otras tecnologías, manteniendo cierta mirada o cierta poética que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico en sí, pero corriéndose hacia otras disciplinas y saliendo de la sala de culto, ¿no? Por esta cuestión que decías de producción, ¿no? Que es tan difícil de hacer y lograr. A ver, el cine como estructura industrial ha tenido 3 o 4 crisis importantes y en los últimos años se viene acentuando eso. Primero está la migración de guionistas y demás hacia la televisión por el tema de las series y demás. Después está la aparición de los servicios como Netflix y en fin, los servicios de streaming que hacen que el ritual de la famosa sala de cine también esté desapareciendo. Esto a la gente como vos que viene de abajo ¿lo favorece de alguna manera, digamos? Favorecer, no sé si nos favorece. Me parece que el cine industrial o el cine de Hollywood, como lo conocemos y demás, para mí es algo que tiene que seguir latente porque hace que la sala se mantenga viva de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, las nuevas tecnologías nos permiten acercarnos, digamos, a ciertas herramientas que son quizás parecidas a lo que es quizás poder hacer un plano, poder tener algunos gestos o algunos rasgos del cine. Cuando estamos hablando, ¿no?, de esta cuestión del lenguaje cinematográfico, ¿no?, que tiene que ver con la composición de un plano, y ese plano, cómo se está articulando la luz, cómo se está articulando el movimiento interno, cómo se está jugando con la profundidad de campo, qué se está narrando con todas las herramientas en pos de eso que queremos contar. De alguna manera después es muy difícil, sobre todo, digamos, trayendo el cable de tierra, que estamos en La Pampa, ¿no?, donde siempre por ahí quizás las producciones que uno intenta hacer son equipos reducidos, y cuando vos pensás en cine o quizás los intentos de hacer documental de alguna manera, tienen que ver siempre equipos reducidos, y el rodaje y la especificidad que requiere cada herramienta quizás en las producciones pequeñas se pierde. No por eso menores en cuanto a su poder de lo que se quiere decir y el contenido, ¿no? Que me parece que ahí hay mucha fortaleza, o sea, muchas películas que son de bajo presupuesto y chiquititas terminan siendo hermosas y diciendo muchísimas cosas estéticas desde un lugar quizás que no nos esperábamos, y eso me parece que es todavía lo que nos sigue sorprendiendo, más allá de las distintas plataformas donde podamos ver contenidos. Me parece que a esto que ibas vos de
de las plataformas como Netflix, Prime de Amazon, o llegan a una mercantilización de los contenidos, a hay ciertos patrones que se repiten constantemente donde hacen que de alguna manera se empobrezca, ¿no? Sin ir más lejos, a mí me pasa acá en Santa Rosa, donde muchas veces veo ciclo de cine alemán, ciclo de cine francés. Y vamos y por ahí lo único que tenemos de eso es el lenguaje, donde el director responde a los cánones establecidos de Estados Unidos y donde no se construye un punto de vista desde la identidad de dónde nació ese autor, ¿no? Entonces, me pasa ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo cuando voy a las salas acá, muchas veces. Por suerte también existe el espacio Inca, que es un espacio alternativo, de gestión donde podemos ver otro tipo de películas, pero también pasa eso, que muchas veces voy a la sala y somos cuatro viendo una película nacional, donde tienen otra búsqueda, y eso también me hace preguntarme un montón de cosas, ¿no? De responsabilidad también de estar en la Pampa y decir, bueno, ¿desde qué lugar me tengo que posicionar para que la cultura avance? Si tengo que trabajar más en la gestión cultural y correrme más del lado de la producción y la realización, o empezar solamente a contagiar a la gente, a mis amigos, para volver un poco a la sala y empezar a ver otras cosas, o generar otros espacios. Es impresionante, pero bueno, todas estas cosas de las que estás hablando son las cosas de las que hablamos todo el tiempo en este programa y con mis amigos en general. En realidad muchos estamos terminando trabajando en producción artística mucho más de lo que desearíamos, ¿no? O sea, ¿acaso porque tenemos ese malentendido que supuestamente tenemos algo para decir como artistas, que capaz que no? Pero mi pregunta con respecto a Netflix y a estas plataformas nuevas es si te resulta más fácil, digamos, acceder a la distribución de tu obra. Digo, en música, por ejemplo, bueno, vos podés hacer un disco independiente y subirlo a Spotify y teóricamente encargarte vos de que la gente que te interesa lo escuche. Con estas plataformas de cine no es lo mismo, ¿verdad? No, y a ver, me parece que hay una cuestión de acumulación de información que termina generando una especie de ilusión. Y hoy en día tenés que saber muy bien cómo manejar las herramientas de exhibición que tenés, ¿no? Ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea Netflix, ya sea cualquier vía que uno tome para poder expresarse y decir eso, ¿no? Hay esta cuestión del poder de la síntesis, de alguna manera. No hablando de las series, porque las series funcionan como al revés, ¿no? Las series llevan hacia una extensión, ¿no? Pero sí hay un mecanismo de repetición en la fórmula, en cómo construyen las narraciones, en las estructuras narrativas o dramáticas. Pero sí me parece que esto de la rapidez, de la inmediatez, de la lectura rápida sobre los dispositivos, nos hace perder el poder de reflexión. Siempre pienso en eso, o sea, me detengo y digo, bueno, voy a hacer una imagen audiovisual con un tratamiento sonoro, con color, todo, para que alguien se ponga en un celular y quizás a partir de, no sé, de una lectura mínima de 10 segundos, como, no sé, las historias de vida hoy de Instagram, llevan a un cierto nivel no sé, de perversión de la mirada que me aparta un poco de esas tecnologías, no sé, de esos medios para contar cosas. Más que un espectador, es un espía o una cosa por el estilo, ¿no? Sí, un voyeur. Sí, porque termina siendo un poco exponer, ¿no? Tu vida de una manera, no sé, se empieza a mezclar eso de lo privado y lo público, hay ciertas cosas como que no sé, creo que por ahí estamos hablando de una plataforma en particular como Instagram, ¿no? Que me parece que ese es el camino que va a tomar. Y eso me parece que lo que le hizo perder a Facebook lugar. Ya hablando de tecnologías en sí, yo no me considero un community manager, ni mucho menos. Simplemente son como pequeñas lecturas que hago a partir de trabajos que por ahí me tocan realizar, ¿no?
o pensar, y uno siempre quiere estar pensando en la pantalla grande, porque en la pantalla grande, en la escala, la duración del plano, lo que estás diciendo en ese tiempo fílmico, hablando de, bueno, esculpir en el tiempo de Tarkovsky y yendo a un cine más soviético, de alguna manera, todo eso se pierde, ¿no? Ese nivel de reflexión y de pensamiento creo que se lleva al entretenimiento puro o al estar distraídos con imágenes que... Pero aún dentro del cine de entretenimiento, el hecho de capturar a una persona, hacerle ingresar a una sala oscura y meterlo en una butaca, es obligarlo a un compromiso, digamos, con lo que se va... Es muy raro que una persona se levante del cine porque no le gustó la película, porque es muy raro eso. Sí. Hay como una cosa así, bueno, vos, basta, suspendemos tu vida ahí afuera, no sabemos si es de día o es de noche, y si la película es buena, realmente se suspende la vida y uno queda apresado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Hay quien ha hecho una comparación entre el cine, este cine de la sala oscura y demás, con un mito de Platón, el mito de la caverna de Platón y qué sé yo. Pero el mito de Platón era una cosa alienante, absolutamente, digamos, un sistema de dominación o algo por el estilo. El cine no necesariamente eso, bien puede ser utilizado para ahí, pero no, también es algo liberador. Y, Sí. y algo que permite la expresión del artista, ¿no? Sí, igual, digamos, siempre estamos hablando en términos de representación, ¿no? Y en términos de mímesis. Y en ese sentido, en esta imitación o en copia de la realidad, encuentro que en el primer pacto que hace uno al entrar en una sala, de alguna manera, voy a citar a David Oviña, que nos habla del fotograma y del intervalo, ¿no? Nosotros ya nos predisponemos hacia una mentira, ¿no? Hacia una ilusión que son 24 cuadros por segundo. Y en esa ilusión, digamos, los hermanos Lumière, que fueron los que de alguna manera fueron los que llevaron la invención del dispositivo, del proyector de cine, ¿no? A una sala. Fue la primera exhibición que ellos hicieron en el Boulevard de París, en Francia. Y ellos escondieron el proyector. No es que lo pusieron delante del público, para que el público viera de dónde estaban saliendo esas imágenes de la proyección del tren que se arrimaba. Digamos que de alguna manera, en ese pacto que hacemos ya al entrar, trampa, ya hay una trampa de por medio, ¿no? Hay un mecanismo de ilusión, obviamente, que tenía que ver con generar esta especie de ilusión como si fuera un truco de magia, ¿no? Relacionado un poco con eso, porque también ellos eran inventores que no tenían un peso y querían inventar algo que les dé dinero. Podrían haber inventado un tónico contra la calvicie y ser igualmente mentirosos, pero no, inventaron algo un poquito más trascendente, ¿no? El cinematógrafo que ya venía con Edison y ya venía con Maurice y Marey, digamos. Te darás cuenta de que el tónico contra la calvicie no funcionaba, ¿no? Bueno, Nico, vamos a hacer una pequeña pausa. Vos sabés cómo es la televisión. Sí. Vos sos un trabajador de la televisión, así que, bueno, sabes que tenemos que hacer una pausa porque vamos a vender un montón de electrodomésticos y cosas ahora. Perfecto. Y después volvemos. Enseguida estamos de vuelta.